Había que buscar un enemigo lo suficientemente malvado a quien cargarle con todos los males de la Argentina. Y las Fuerzas Armadas y de Seguridad eran los enemigos perfectos, pues su poder de respuesta era prácticamente nulo. De esta manera, Néstor Kirchner conseguía consenso con las agrupaciones de izquierda. El adoctrinamiento y la subordinación de la justicia eran necesarios para llevar adelante su objetivo de ir por todo. Luego vendrían el copamiento de los medios de comunicación, la cultura, la educación y las empresas estratégicas. Ni los jueces de casación, ni nosotros fuimos acosados y expulsados con las peores artes por algo que hayamos hecho mal. El problema para Kirchner era justamente lo que no estábamos dispuestos a hacer. Lo que la Corte Suprema no estaba dispuesta a hacer era a cambiar sus votos, cada uno de los miembros, contrariando lo que habían dicho en la causa Camps y en muchas otras que declaraban la validez de las leyes de obediencia debida y punto final, que fueron dos leyes consideradas de amnistía. Kirchner se proponía, por el pacto que celebró con Berbisky, modificar esta jurisprudencia sentada por el más alto tribunal y reabrir estos juicios contra los militares. La Corte no estaba dispuesta a hacerlo. Entonces ahí fue donde yo le explico a Kirchner que la cosa juzgada es una cosa firme, que no se puede volver otra vez atrás. Se modifica la Constitución sin llamar a constituyente, incorporando pactos internacionales. En este caso se incorpora el pacto de la imprescriptibilidad de las leyes de lesa humanidad. Pero si esa ley, en el momento que pasaron todos estos hechos, no estaba incorporada en la Constitución, obviamente estoy poniendo la ley en forma retroactiva, pero, o sea que la retroactividad me la aceptan cuando es perjudicial para el reo, pero no la aceptan cuando es beneficiosa para el reo. Entonces, estas son las cosas que no podía hacer nuestra Corte, porque iba en contra de la naturaleza de las cosas. De esta manera, se logró asegurar la voluntad del máximo tribunal del país en materia de derechos humanos, consiguiendo tres objetivos fundamentales: enjuiciar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, violando todos sus derechos humanos; bloquear a la justicia federal con causas de lesa humanidad, impidiendo que miembros del gobierno tuvieran que responder ante la justicia por delitos de corrupción, narcotráfico y enriquecimiento ilícito a los que Néstor Kirchner no era ajeno; y perseguir a la oposición con procesos judiciales, en particular si estaban vinculados a los años 70. A mi criterio, no era necesario hacer cambios en la Corte Suprema. De hecho, los cambios fueron muy aplaudidos porque decían se terminó con la mayoría automática, pero la verdad es que fue hecho mediante un proceso que nunca se había visto en la Argentina. Siempre, hasta en los gobiernos de facto, se le permitió a los ministros de la Corte renunciar o plantearle alguna disidencia frente a frente. Jamás se los presionó con llevarlos públicamente al escarnio del juicio político, como hicieron el gobierno kirchnerista a través del senador Falú, haciéndole un escrache público a los jueces y acusándolos nada más que por los fallos que habían dictado. La gente los aplaudió, pero nosotros que trabajamos en la justicia federal nos dimos cuenta que era una bajada de línea completa para toda la justicia federal, en especial la justicia federal penal. Más de 100 miembros del Poder Judicial fueron perseguidos, denunciados, presionados o extorsionados para que se adaptaran al nuevo régimen judicial o dejaran vacantes sus puestos. Varios jueces fueron procesados, algunos resultaron encarcelados, mientras que otros debieron exiliarse. Venía recibiendo amenazas, venían multitudes a mi casa que las traían en colectivo a hacer escraches, pintaban los vidrios del edificio, pintaban los mármoles, las veredas, le gritaban a los vecinos que nos echaran. Yo vivo en Belgrano. Por televisión se publicaban los edificios de todos los ministros que querían echar, publicaban el de FAI, publicaban el mío, el de Moliné, el de Nazar, bueno, todo. Y las multitudes eran arengadas para esto. Era una de las presiones. En la autopista panamericana, el auto del doctor Vázquez recibe 2 impactos de arma de fuego. Seguidamente, una llamada en su domicilio amenaza de muerte a su hijo. No más preguntas, señor juez.
si un gobierno es capaz de echar, como echó, con semejante violencia y exposición a los jueces de la Corte Suprema, entonces todo el resto de los jueces supieron, y luego lo iban a comprobar, hasta qué punto estaban dispuestos los Kirchner y sus secuaces a llevar adelante esta política. Gracias, Albina. El plan de tener una justicia propia a la medida ya estaba en marcha. Comenzaba el vamos por todo. Tanto la ley de obediencia debida como la de punto final fueron declaradas constitucionales por nuestra Corte Suprema de Justicia por la totalidad de sus miembros. Por eso llamó la atención en el año 1998 que el Congreso resolviera derogar esa ley. La única explicación razonable que se podía dar es que estaban comenzando a sentirse nuevos vientos políticos, nuevos aires políticos en la República, que no estaban de acuerdo con lo que se había hecho hasta ese momento en materia de tratar de concretar una reconciliación en la sociedad argentina. Pero más grave fue lo que aconteció unos años después, en el 2003, cuando se declararon nulas las leyes de punto final y obediencia debida. Porque si bien el Congreso pudo derogarlas, con lo cual no se aplicaban de ahí para adelante, pero los efectos de esas leyes se cumplían plenamente, al declararlas nulas, lo que pretendía el Congreso era que esas leyes se tuvieran como que no se existieron jamás, que no podían ser dictadas. Sin embargo, fueron dictadas por el Congreso de un gobierno constitucional, por un Congreso que muchos de los integrantes en el año 2003 lo habían integrado años atrás, con lo cual fue sumamente criticada esa decisión del Congreso, particularmente por la Academia Nacional de Derecho.